Hoy vamos a hablar del método científico deductivo y lo primero que vamos a hacer es una pequeña referencia a lo que significa método etimológicamente. Si nos vamos a la etimología ya nos da la clave. Método es camino o pasos a seguir para conseguir lo que se pretende en cada caso. Si estamos hablando de un método de estudio, pues será el éxito en los estudios. Si estamos hablando de un método de venta, el éxito en las ventas. Si estamos hablando de un método científico, el éxito en la ciencia, en el conocimiento de la verdad científica de aquello que se esté investigando en ese momento. Obviamente, como hay una gran diversidad de ciencias, también habrá una cierta diversidad metodológica. Nosotros vamos a hablar hoy, como he dicho, del método deductivo. Este método deductivo es útil especialmente en matemáticas y lógica. Como ya supo darse cuenta Aristóteles, que empezó a utilizarlo en los silogismos lógicos y a partir de ahí se ha ido utilizando históricamente en diferentes momentos y se sigue utilizando porque sigue teniendo un gran valor resolutivo actualmente. Método científico deductivo, como hemos dicho, es el método que pretende, a diferencia del inductivo, del que hablaremos en otra ocasión, que parte de los casos individuales para llegar a una generalización, de una observación de casos individuales para llegar a una generalización. En este caso, el método científico deductivo lo que hace es partir de alguna ley o principio general y a partir de lo general llega a unas conclusiones particulares, lo que permite extender el conocimiento en la medida en que aquello que se predica de lo general se puede predicar de lo particular, siempre que estemos refiriéndonos al mismo ámbito de conocimiento. Por ejemplo, en el ámbito de la lógica podríamos decir que todas las bacterias carecen de núcleo celular y aquello que se predica de todas las bacterias, si la siguiente premisa fuese el estreptococo es una bacteria, por tanto podríamos también predicar eso mismo del estreptococo y concluir, por tanto, que el estreptococo carece de núcleo celular. Es la deducción lógica que se deduce en este caso. En una situación un poco más cotidiana, podríamos decir, todos los lunes hay tortilla para cenar. Y si hoy es lunes, pues fácilmente podremos concluir que hay tortilla para cenar, como conclusión deducida de la premisa inicial, de la afirmación inicial, que era una afirmación general referida a todos los lunes, y si hoy es lunes, pues aquello que se predica de todos los lunes también será algo válido hoy que es lunes. Esos son ejemplos de la lógica, pero otra ciencia donde tiene un gran valor el método deductivo es en las matemáticas. En las matemáticas podríamos poner el ejemplo de el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras afirma que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del primer cateto al cuadrado y el segundo cateto al cuadrado. Entonces ya tenemos el principio general del cual se puede derivar una conclusión siempre que de lo que se trata es de hallar el teorema de Pitágoras. Nos dan los datos de un cateto, nos dan los datos de otro cateto y será fácil aplicando ese principio general a cada caso particular que se nos dé, ya sea en el caso de un cateto que mide 3 centímetros y otro que mide 5 centímetros, y entonces la conclusión será una, aplicando siempre la fórmula del teorema de Pitágoras. Si el primer cateto mide 8 metros y el segundo mide 9 metros, igualmente podremos hallar utilizando la misma fórmula de hipotenusa al cuadrado es igual a cateto primero al cuadrado más cateto segundo al cuadrado. Entonces, el principio general se aplica a cada caso particular que se quiera investigar en cada momento. Eso es lo propio y característico del método deductivo.
Ha habido autores a lo largo de la historia que han intentado llevar el método deductivo fuera de las denominadas ciencias formales, donde funciona de una forma extraordinaria. Fue el caso, por ejemplo, del racionalista Descartes. Y lo que podemos decir es que erró en el intento. Erró en el intento porque es un método que funciona muy bien en el ámbito de lo que son los principios y las leyes generales de las que se extraen conclusiones particulares, pero no funciona tan bien en otro ámbito del conocimiento más allá de las ciencias formales. Espero que os pongáis a profundizar sobre este tema tan sugerente e interesante. Muchas gracias. Adiós.